Saludos cordiales, estimado docente. Me presento, mi nombre es Kimberly y le voy a hablar sobre casos de estudio con criterios técnicos que se deben considerar para la selección de sistemas de riego en algún tipo de cultivo en particular. El primer caso de estudio que voy a tratar es sobre el mejor ahorro de agua y productividad económica basado en la cotización del contenido de azúcar de la remolacha utilizando riego por aspersión con movimiento lineal. Introducción. Este caso de estudio se llevó a cabo en Turquía y la producción de azúcar en el mundo es proporcionada en un 76% por la caña de azúcar y en un 24% de la remolacha azucarera, Beta vulgaris. Toda la producción de azúcar en Turquía se nutre principalmente por la remolacha azucarera. La remolacha azucarera es por lo tanto un importante cultivo de campo comercial bajo condiciones de riego en Turquía. La remolacha azucarera consume entre 500 y 800 milímetros de agua durante su periodo de crecimiento. Necesita por lo tanto altos requerimientos de agua debido al alto potencial de rendimiento y su larga temporada de crecimiento. El sistema por aspersión de movimiento podría funcionar correctamente para ayudar a la remolacha a germinar y romper cualquier costra que pudiera estar previniendo la emergencia de ventilación. Así se desarrollan sistemas de riego de movimiento lineal para aumentar la eficiencia de riego y reducir los costos de mano de obra de riego. Como objetivo se tiene que este estudio intenta mejorar el ahorro de agua y la productividad en base a la cotización con el porcentaje de azúcar de la remolacha azucarera utilizando el sistema de aspersión en movimiento, y así se discuten los efectos del riego deficitario regulado sobre el rendimiento de la remolacha azucarera y la productividad del agua de riego en un margen neto y el ahorro de agua. Materiales y métodos. 1. Sitio experimental. Los experimentos se llevaron a cabo en las tierras del Instituto de Investigación Agrícola de la zona de transición de Eskir-Erir, región de Anatolia Central Occidental de Turquía, durante las temporadas de cultivo del 2012 al 2014 durante 3 años. Las características climáticas están por lo general en veranos muy calurosos y secos y los inviernos son fríos y con nieve. La temperatura media anual es de 10.7 grados centígrados, la precipitación media anual 343 milímetros, la evaporación 976 milímetros y la humedad relativa anual 62%. El 2. Sistema de aspersión de movimiento lineal y agua de riego. En este experimento se utilizó el sistema de aspersión de movimiento lineal, LMSS con sus siglas, que funciona con un motor eléctrico. Los aspersores se situaron en los puntos finales de los tubos de polietileno blando conectados a la tubería principal. Cada aspersor estaba conectado cada 3 metros de cada parcela experimental. En cada parcela experimental se regaban con 3 aspersores. El sistema de riego funcionó en una longitud total de 100 metros para estas parcelas experimentales. Se observa también que la anchura del trabajo fue de 51 metros, como en el gráfico. Esto con la intención de proporcionar una distribución uniforme y adecuada del agua en las parcelas. Asimismo, se utilizó una manguera flexible conectadas a las tuberías de transporte en las torres del cuerpo del sistema durante el movimiento para el riego. El sistema de aspersores de movimiento lineal
Se adaptó para aplicar diferentes cantidades de agua utilizando diferentes velocidades del movimiento de la máquina. También el agua de riego utilizada en este experimento procedía de un pozo profundo. No hubo ningún tipo de problema en cuanto a la calidad del agua de riego, teniendo en cuenta las propiedades físicas y químicas del agua. El 3. Diseño experimental y tratamientos. Los tratamientos experimentales se han basado en diferentes cantidades decrecientes de agua de riego. Así se creó 5 tratamientos diferentes y se aplicaron utilizando 4 réplicas. Los tratamientos se aplicaron sistemáticamente debido a la característica del sistema de riego utilizado. Los riegos se aplicaron cada 7 días. La humedad del suelo se determinó mediante una sonda de neutrones antes de cada riego. Y el agua de riego se aplicó hasta llenar la capacidad de campo para un riego completo. El contenido del agua del azúcar se midió utilizando el método de dispersión de neutrones o medidor de neutrones a una profundidad de 0 a 120 centímetros en cada capa de 30 centímetros. Todas las medidas se realizaron desde la fecha de siembra hasta la fecha de cosecha antes de cada ciclo de riego. El riego se terminó en la segunda mitad de septiembre, aproximadamente 15 a 20 días antes de la cosecha. Cada parcela tenía un ancho de 9 metros y una longitud de 15 metros. El sistema de expresión de movimiento lineal disponía de 5 modos de funcionamiento con diferentes velocidades. El 4 que se aplicaron los siguientes tratamientos. El de N, cantidad de agua de riego aplicada en milímetros, FC, capacidad de campo en porcentajes basados en el peso, EM, humedad del suelo existente antes del ciclo de riego para la profundidad del suelo de 0 a 90 centímetros basados en el peso, en el porcentaje del peso. El D, que es la profundidad del suelo para riego, 90 centímetros, y P, que es la densidad aparente del suelo, como se muestra en el gráfico con la fórmula. 5. Evapotranspiración del cultivo y un factor de respuesta del rendimiento del cultivo. La evapotranspiración del cultivo se calculó según la ecuación del balance hídrico, considerando la profundidad del suelo de 90 centímetros. Ahí se observa la fórmula que se utilizó para calcular la respuesta del rendimiento al agua. También se utilizó el factor KI, que es el rendimiento del cultivo, en la ecuación donde la reducción relativa del rendimiento está relacionada con la correspondiente de reducción relativa y la evapotranspiración, como en la fórmula. El método 6 es la productividad del agua y análisis económico. En la productividad del agua de riego, con sus siglas WPI, se calculó con la relación entre el rendimiento total de la remolacha azucarera y el suministro de agua de riego estacional y la productividad del agua. El margen neto de cada tratamiento se calculó restando todos los costos de producción de los ingresos. El coste del sistema de aspersión de movimiento lineal, el EMS, fue de $35,000 y su vida económica es de 20 años. Se calculó el costo de la inversión
por unidad de superficie y por año, y a continuación se convirtieron los resultados a los de una hectárea. Asimismo, el precio de venta de la remolacha azucarera ha sido determinado por la empresa azucarera y basándose en un contenido de azúcar del 16% para cada temporada de cultivo. El método 7 es la aplicación de aplicaciones agrícolas, ¿no? El terreno experimental se aró en otoño y se preparó para la siembra en primavera. Las semillas de la remolacha azucarera se plantaron en la segunda semana de abril durante 3 años. La siembra se realizó con una profundidad de 5 a 7 centímetros y una cantidad de semilla utilizada de 50 kilogramos, hectáreas menos 1. Las semillas se sembraron con un espacio entre hileras de 45 centímetros y un espacio entre plantas en la hilera de 15 a 20 centímetros. El control de las malezas se realizó mediante azada. Conclusiones. Primera conclusión, el factor de rendimiento respuesta KI utilizando el riego por aspersión de movimiento lineal resultó de ser de 0,50. Segunda conclusión, la razón principal fue que el contenido de azúcar de la remolacha azucarera 15,8% disminuía al aumentar el agua de riego, y el precio de venta de la remolacha se determinó en función del contenido de azúcar. Esto también permitió reducir la cantidad de agua de riego de 687 milímetros en un 20% respecto al riego completo de 842 milímetros. Tercera conclusión, el riego completo 842 milímetros utilizando un sistema de riego por aspersión de movimiento lineal dio lugar al mayor rendimiento de la remolacha azucarera de 77,8 toneladas menos 1, pero no proporcionó los mayores ingresos netos. Última conclusión, en este estudio se obtuvo como agua de riego 687 milímetros. El contenido de azúcar 73,5 toneladas menos 1. Y el margen neto fue de 16,5 y $1,221 hectáreas menos 1. Les presento aquí la bibliografía que se utilizó para este caso de estudio. Bueno, el primer caso de estudio. El segundo caso de estudio del que voy a hablar es sobre la sustentabilidad de los sistemas de producción de arroz situados dentro del sistema de riego y drenaje Babahoyo, Ecuador. Como introducción, se tiene que uno de los principales cultivos alimenticios basados a nivel mundial es el arroz. En el año del 2017 se reportó a nivel mundial una superficie de aproximadamente 167 millones de hectáreas con rendimiento promedio de 4.601,9 kilogramos hectáreas y una producción de 769 millones de toneladas. En Ecuador, el 87% de la producción de arroz es generada en las provincias del Guayas y Los Ríos. Su participación en el PIB representa apenas el 1,55% promedio de 2014 a 2017. El 96% de la producción arrocera se destina al consumo interno, dejando el 4% para las exportaciones. Poveda 2018.
Los niveles de productividad de las zonas de siembra en el sistema de secano son de 2.5 toneladas sobre hectáreas en Manabí y de 4 toneladas sobre hectáreas en Los Ríos, mientras que el sistema de riego se consumen rendimientos de 5 toneladas hectáreas Daule y 6.5 toneladas hectáreas Macara. INEAF 2012. Ecuador tiene condiciones agroecológicas adecuadas para la producción de arroz, existiendo sistemas de producción de arroz bajo riego, favorecido por la dotación de agua a través de una bomba de riego con la adecuada infraestructura agrícola y arroz de secano. Sembrado al inicio del periodo de lluvias, se estima que el 60% del área sembrada es de secano y el 40% bajo riego. Materiales y métodos. El presente trabajo de investigación se llevó a cabo o se realizó en el sector de la Junta de los Usuarios CDG del Cantón Babahoyo, ubicada a 9.5 kilómetros de la vía Babahoyo-Montalvo. El presente trabajo, el lugar presenta un clima tropical húmedo según la clasificación climática de Köppen, con temperatura media anual de 25.5%, precipitación media anual 2.177,8 milímetros sobre año, humedad relativa 80,9% y 908,4 horas de lejanía promedio anual según la estación meteorológica UTV 2017. La metodología. El estudio se desarrolló en 2 etapas. En la etapa 1 se realizó un recorrido en el área de estudio y se colectaron 10 muestras de suelo en los sistemas de producción. Asimismo, para interpretar el grado de cobertura en maleza se utilizó la escala de la Malteser de 1962, como se observa en el cuadro 1, la escala para evaluar las coberturas de malezas, siendo la menor de igual a menos 50% de cobertura y la mayor de 5% de cobertura, teniendo un rango de 4. Asimismo, la interferencia de las malezas en el cultivo de arroz disminuyen los rendimientos de forma variable dependiendo de la interacción entre los factores de cultivo. Se observa en el cuadro 2 una escala para evaluar la interferencia de malezas, siendo la menor de 0 de 200 gramos menos 2 y la mayor de 80 gramos menos 2. Actividad de los principales herbicidas. Se utilizó asimismo una escala de Cerna de 1994. En el cuadro 3 se puede observar esta escala en la que se utilizaron valores de 0 a 4, siendo 0 que tiene un menor control o control nulo y 4 un control excelente. En la etapa 2 se utilizaron dos importantes diagnósticos y revisiones. En el A se obtiene un diagnóstico rápido del manejo agrícola de las zonas. Así se consideraron elementos biofísicos y socioeconómicos fácilmente observables, encuestando a diferentes
arroceros de las comunidades en estudio, eligiendo a las personas de mayor edad con experiencia y conocimiento para la evolución del lugar. Para obtener información sociocultural, económica y ecológica se utilizó una encuesta estructurada con 32 preguntas. B. Revisión de información secundaria con representantes de instituciones de investigación del sector INIAP para exponer los objetivos de la investigación, alcances e importancias. El propósito era recibir información y ajustarlos a los indicadores técnicos a evaluar. La población y muestra. Esto se hizo con el fin de llegar a una muestra representativa, por lo cual se realizaron 94 muestras con un nivel de confianza del 90%, que se obtuvo por el método de proporciones empleando la fórmula propuesta por Schaeffer, como se muestra en el primer gráfico, ¿no? Para el análisis multicriterio se identificaron 3 indicadores y 8 subindicadores para medir la sustentabilidad económica, 4 indicadores y 10 indicadores para medir la sustentabilidad ambiental y 5 para medir con 6 subindicadores para la dimensión social. Para el análisis de sustentabilidad, los datos fueron ajustados para su transformación mediante una escala de 0 a 4. Para cada indicador, siendo 0 la categoría de menos sustentable y 4 la más sustentable. En resultados, en cuanto a los 4 parámetros que se dio, materia orgánica, de manera que de forma general estuvo en rangos de 2.63%. Los sectores con mayor porcentaje de materia orgánica fueron el Palmar y San Pablo con 3.3%, siendo CDG el sector con porcentaje de materia orgánica más bajo de 1.93%. La cobertura de malezas se observó en el sector de Palmar con coberturas medias de malezas del 29.78% para la campaña 2018-2019, manteniendo diferencias con el resto de las zonas durante todo el periodo de evaluación. Interferencia de malezas. La campaña 2018-2019 se registraron valores de biomasa de malezas de 347.9 gramos milímetros cuadrados. Actividad de los principales herbicidas. El mayor control se observó en el sector de San Pablo, con un 95%. Y el menor valor corresponde a la zona del Palmar con el 85%. Se les presenta estas gráficas para determinar la dimensión económica. El primer gráfico de diversificación de la productividad. En el gráfico 1 se puede observar que los productores en su mayoría mantienen un sistema de monocultivo con un 39%, lo cual genera pérdidas de ingresos adicionales y la falta de diversidad de productos que pueden ser utilizados para la alimentación. Asimismo, por otro lado, también existe otro grupo de 34% que mantienen sus predios otros cultivos, tales como maíz, soya,
y ciertos frutales que generalmente son para la alimentación de las familias y parte de la comercialización de la zona. Productividad. En el gráfico 4 se puede observar que el 64% se obtiene de 3 a 5 toneladas de producción. Asimismo sigue un 16% con 5 a 7 toneladas y solo el 3% de los productos mantienen niveles de producción superiores a 10 toneladas. Los resultados de dimensión ecológica se usaron dos: manejo de la cobertura vegetal y aplicaciones de fertilizantes. En el gráfico 5 se observa la cobertura vegetal, en la que el 73% de los productores mantienen en promedio menos que 25% de la cobertura y solo el 5%, que está aquí, mantienen cobertura del 75%. La cobertura vegetal se realizaba en el borde de los canales y en pequeñas áreas con cultivos como yuca, naranja y cacao. Aplicación de fertilizantes. En el gráfico 8 se puede observar que el 52% de los productos que se utilizaban solamente se empleaban 100% de fertilizantes químicos. El 29% de los productores empleaban 75% de los fertilizantes químicos con un 25% de insumos orgánicos. El 13% empleaban 50% de fertilizantes químicos con 50% de insumos orgánicos. Solo el 6% empleaban 25% de fertilizantes químicos con 75% de insumos orgánicos. Para evaluar la sustentabilidad se presenta la sustentabilidad económica. En el gráfico 6 es un indicador económico en donde los resultados indicaron que el sistema de producción CDG alcanzó un valor de indicador económico de 1.5. Esto puede ser debido a la poca diversificación de los cultivos, dando lugar a una menor cantidad de productos para diversificar su alimentación, y la baja productividad, señalando que tal vez uno de los principales problemas son las malezas que existían, la mala calidad de la semilla y pocas fuentes de crédito, sobre todo la falta de acceso que había para el mercado. Por lo que les acabo de decir, se considera que en este sistema de producción no es económicamente sustentable. Sin embargo, los resultados se presentan en el cuadro 5, como un indicador económico que el ingreso mensual alcanzó un valor de 2.65%. Indicador sociocultural. Aquí el gráfico 18, que es desde aquí,
muestra el análisis del indicador sociocultural, donde el resultado de la producción tiene un valor mayor al 2, por lo tanto es sustentable. Sin embargo, los indicadores del A2 y del D2, que son los que tienen menos valores, esto hace que se refleje bajos niveles de educación y conciencia ecológica por la pérdida de los conocimientos locales. Conclusiones. El análisis en las dimensiones económicas, ecológicas y socioculturales realizadas a productores CDG señaló que el índice de sustentabilidad general fue de 1.76, por lo cual se considera no sustentable. Los productores de CDG alcanzaron el valor umbral del 2.4 solo en una dimensión sociocultural. Como última conclusión, en la dimensión económica se identificó causas de la baja sustentabilidad, como es la poca diversificación para la venta, pocas vías de comercialización y la falta de fuentes de financiamiento. Aquí les presento la bibliografía. Gracias por la atención prestada.